tributarios que se van a perfilar o que estamos viendo que van a tomar especial relevancia en este año que inicia, pues que ya inicia, no, ya vamos a acabar el segundo mes, esto va muy rápido, que Mm, uno no sabe, no sabe si es bueno así o es es, malo. así Pero es. pues la idea es que se parte de una premisa que quizás si alguno de los asistentes nos vio en la presentación que hicimos ayer es, este año para los CEOs y para las compañías es un año determinante desde el punto de vista fiscal, en la medida en que se hace sumamente importante el tema de planeación y de seguimiento permanente a los asuntos tributarios. Esto vinculado a que, pues para nadie es un secreto que la tarifa establecida en la ley 2155 del 35% para para las empresas en general y del 38% para el sector financiero, pues conlleva que no desperdiciemos o no dejemos a un lado todo aquello que se pueda observar desde el punto de vista de la planeación, de los beneficios tributarios, toda vez que pues cada punto que se logre optimizar, pues es un punto que se va a ver reflejado en las utilidades y en los resultados de las compañías y que va a generar el beneficio traducido hacia los accionistas, lo cual pues lleva a que se perfilen este tipo de situaciones particulares desde el punto de vista fiscal, y es que también cada día todos los empresarios y los que estamos metidos en el mundo tributario estamos viendo cómo la DIAN perfila de manera permanente eh, ciertos programas de fiscalización que cada vez son más certeros gracias a la implementación de sistemas que ha venido estableciendo la administración tributaria. Y ahora también que se ha iniciado en forma o en serio con los temas de facturación electrónica, pues seguramente esto va a llevar a que la administración y los programas de fiscalización se enfoquen con mucha más certeza y muchas más dificultades si no tenemos los soportes respectivos, partiendo de que ya la DIAN va a tener una información que puede que no sea el 100% precisa, pero sí va a contar con ella en tiempo real para estar haciendo un seguimiento permanente y unos requerimientos permanentes a los empresarios, llamando la atención de algunos temas. Y más allá de eso, pues también, digamos que uno de alguna manera debe celebrar pues el tema de la lucha anti-evasión y anti-elusión, que no necesariamente es una tarea exclusiva del Estado, sino que es una tarea de todos aquellos empresarios que cumplimos a cabalidad con con los temas tributarios, y que muchas veces estas tarifas y esa presión que sentimos de la administración se debe a que hay muchas personas que no pagan o no pagan impuestos o no pagan lo que les corresponde y lo justo. Porque aquí también desde el punto de vista tributario uno lo que tiene que pensar no es que sería el mundo ideal, pero no es no pagar impuestos, es pagar lo que corresponde, ni más ni menos de lo que corresponde, sino lo que debo aportarle al Estado para que el Estado pues garantice lo que en teoría son esos mínimos de calidad de vida y de tranquilidad para todos los ciudadanos y los asociados de una nación. Entonces, la idea de esta presentación que nos hará Andrés es dar una mirada muy puntual y muy particular de aquellos aspectos que nosotros vemos que deben tenerse en cuenta durante todo este 2022, porque digamos que ya el 2021 y muchos de los que están presentes pues ya tendrán claridad en que en el 2021 ya cerraron los estados financieros, ya tenemos una provisión del impuesto sobre la renta, y de estos temas pues hablamos durante todo el año anterior, y en nuestra charla de enero pues dimos algunos temas para tener en cuenta en esos cierres. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se proyecta para este 2022 y cómo debe abordarse y cómo pueden observar y buscar aprovechar esos beneficios y esas herramientas que nos da la ley. Entonces, pues sin más preámbulos y agradeciéndole como siempre a Gilma, a Amshan y a todos los afiliados de Amshan Cartagena, pues esta invitación, los dejo con Andrés Monroy. Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad que para nosotros es un honor tenerte a ti y a Andrés y a Crow Colombia como líderes de nuestro comité tributario. Así que fenomenal. Muchas gracias por esa presentación y de nuevo, sin más preámbulo, también yo le cedo la palabra a Andrés Monroy para que empiece su presentación. Muchas gracias. Bueno, Gilma y Juan, muchas gracias por la introducción y pues buenos días a todos.
Como lo mencionábamos, digamos, un poco la idea de la charla es dar una mirada ejecutiva a los aspectos tributarios que hay que tener en cuenta en este 2022. Hay algunos que, digamos, aún están relacionados con lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones del 2021, pero que de todas formas son bastante relevantes eh, para el tema. Entonces, digamos, un poco la idea de la charla es actualizar algunos temas puntuales que han ido saliendo en estas últimas semanas y dar, digamos, de alguna manera esa mirada ejecutiva a los aspectos tributarios que hay que tener en cuenta este año. Entonces, un segundo, porque no sé por qué no pasa la presentación. Ya. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es, como lo mencionaba Juan Carlos, este concepto de planeación o de estructuración tributaria empresarial. Como ustedes saben, y según, digamos que las proyecciones que se tienen en el país con el cambio de gobierno que vamos a tener este año, lo más probable es que tengamos una nueva reforma tributaria este año, aplicable por lo menos en lo que refiere al impuesto sobre la renta a partir del próximo año. De manera que en una perspectiva de mediano y largo plazo es un cambio que hay que tener bajo la mano. Y digamos que no todo pasa por el simple incremento de la tarifa nominal. Ya ustedes digamos que podrán estar avisorando en los diferentes debates de los precandidatos y candidatos presidenciales sus posiciones y sus recomendaciones respecto de una eventual reforma tributaria, en la cual digamos que lo que probablemente se va a buscar es limitar en gran medida los beneficios o las prerrogativas que actualmente existen en la legislación tributaria colombiana. No obstante, pues existen algunos casos particulares que ya hemos tenido en el pasado, en donde esa confianza legítima y esos derechos adquiridos que ha tenido el contribuyente respecto de ciertos beneficios tributarios se pueden lograr mantener en el tiempo, independientemente de que una nueva reforma tributaria los elimine hacia el futuro. O digamos que esas eliminaciones pueden ser graduales o transitorias. Entonces, un poco pues la idea es revisar este tema de la planeación. Este es un año, como nosotros hemos dicho, para planear y para estructurar nuestra estructura tributaria de la mejor manera a efectos de tener los menores impactos o hacer mucho más eficiente nuestra actividad económica. Y en ese punto, pues quisiéramos hacer unas precisiones iniciales respecto de qué se considera la planeación tributaria y que no es, digamos que una alternativa de evadir, ni mucho menos, ni tampoco se está haciendo una invitación al incumplimiento de la normativa tributaria. Desde el punto de vista doctrinal, la planeación tributaria es una forma de utilizar herramientas legales, legítimas, es decir, reconocidas por el Estado y por la ley, para reducir la carga tributaria que tiene que asumir la empresa. Se trata básicamente de aprovechar los beneficios que las normas tributarias han creado para cumplir con las obligaciones fiscales, logrando al mismo tiempo ahorros y beneficios para la compañía. Perdón, la planeación tributaria entonces se ha entendido bajo el concepto de economía de opción, la utilización legítima de beneficios tributarios consagrados en la ley y la utilización legítima de mecanismos de diferimiento o postergación del pago del tributo, así como eventuales estrategias de arbitramiento tributario, es decir, de posibles discusiones con la administración tributaria. Ese concepto de economías de opción básicamente se presenta cuando la ley le permite al contribuyente elegir entre varias opciones de negocios con correlativos tratamientos impositivos y este elige el que conlleva un mayor ahorro fiscal. Digamos, desde el punto de vista constitucional y del derecho privado, existe un principio que es el principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad de empresa. Ese es un principio constitucional que sigue vigente en nuestro país y que desde el punto de vista tributario no se ve coercionado o no se debe ver restringido. De alguna manera, los empresarios son libres de establecer cuáles son
sus mecanismos o sus alternativas para desarrollar sus negocios, y dependiendo de esos mecanismos o de esas alternativas, la norma tributaria establece cierto tratamiento impositivo en específico. Entonces, la teoría de las economías de opción está sustentada en la idea de que los contribuyentes no están obligados a estructurar sus negocios de la manera más onerosa posible desde el punto de vista fiscal. Pues porque finalmente la finalidad última de la empresa es la de generar utilidades y generar riqueza. Y para eso, digamos que las formas jurídicas, en un uso legítimo y en un uso adecuado, razonable y que básicamente se compadezca con la realidad económica de la operación, es legítimo para minimizar la carga fiscal. Así pues, el contribuyente tiene el derecho a hacer uso de las formas previstas en el ordenamiento jurídico con el objeto de encauzar sus asuntos de la manera más apropiada a la naturaleza de sus intereses y de modo que le signifique la menor responsabilidad fiscal. Mm, Claramente, este concepto de economías de opción, como cualquier cosa en el derecho, pues tiene sus límites. Y esos límites básicamente se encuentran en ciertos principios constitucionales que son, por ejemplo, el principio de la sustancia sobre la forma. Y allí digamos que es importante porque más allá de que yo sea libre de determinar la figura contractual a través de la cual quiero desarrollar mis negocios, eso no me permite que yo quiera, digamos que de alguna manera defraudar o utilizar ese negocio jurídico en específico de mala fe para evitar la causación de un impuesto en específico. De manera que no se permiten operaciones de simulación, de fraude a la ley ni de abuso al derecho. Y esa digamos que es una diferencia muy sutil que hay que tener mucho cuidado en la determinación de esas economías de opción o de esas alternativas de planeación, porque recuerden que desde la expedición de la Ley 1607 del 2012, la Administración Tributaria cuenta con una facultad especial de desconocer aquellas figuras que tienen por finalidad la elusión o el fraude tributario, básicamente a través de la norma que nosotros conocemos como la cláusula general antiabuso. Y finalmente, pues la degeneración o la utilización ilegítima de las economías de opción, pues evidentemente comporta una ilusión como una conducta antijurídica si tenga una apariencia formal de legalidad. Entonces, en esos asuntos de la planeación hay que tener particular cuidado. Dentro de la planeación tributaria, digamos que nosotros la entendemos bajo cuatro grandes aristas. Tenemos actividades permanentes, integradas y dinámicas de manejo de información y toma de decisión. Involucra a todas las áreas de la compañía, desde las decisiones de los órganos directivos y de la administración hasta las labores rutinarias para el cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, si yo quiero ser muy juicioso con mi declaración de renta y tener todos mis gastos debidamente soportados, eso también hace parte del concepto de la planeación tributaria, porque la norma me permite tomar como deducción los pagos que yo le hago a mis proveedores. Y uno de los requisitos que nosotros conocemos son los temas de facturación electrónica. Muchas veces en nuestras compañías nosotros tenemos delegada esa facultad de comprar y de adquirir bienes y servicios por cuenta y nombre de la compañía, y allí digamos que interfieren esas otras áreas que no necesariamente son las administrativas, eh, y digamos que ese tipo de figuras también, de controles y de manejos administrativos al interior de la compañía, también hacen parte de la planeación tributaria. Integra adicionalmente elementos contables, tributarios, financieros y de negocio. Y finalmente lo que hace la planeación tributaria es contribuir a la generación de valor al interior de la organización. Eso, digamos que desde el punto de vista de los enfoques o de a quiénes afecta la planeación tributaria, que básicamente incide en toda la compañía, porque de nada sirve establecer un plan de trabajo en materia tributaria si no se logra transmitir de manera adecuada y si no se logra compartir e interiorizar al interior de la organización. Ahora, en lo que tiene que ver con los objetivos de la planeación tributaria, tenemos el cumplimiento oportuno y adecuado de obligaciones formales. Como hemos dicho en un principio, no se trata de no pagar impuestos o de dejar de pagarlos, sino básicamente pagar lo que corresponde y declarar y cumplir con los deberes formales y sustanciales
en los tiempos y en las, digamos que, oportunidades que establece la ley tributaria. La aplicación correcta de las normas vigentes. No solo basta por evitar la aplicación de una tarifa efectiva mayor, evitando así de alguna manera los rechazos de algunos valores por concepto de gastos o de deducciones especiales o de descuentos tributarios por no cumplir con los requisitos que establece la ley. Cumplir las obligaciones tributarias con unos costos administrativamente razonables, evitar incurrir en hechos gravados que generen una mayor tributación, minimizar o evitar los efectos negativos de los cambios en las normas y en su interpretación, utilizar los beneficios fiscales existentes, administrar el riesgo tributario de la organización y lograr finalmente un nivel de tributación adecuado y justo. Hasta ahí digamos que en lo que tiene que ver con los objetivos de la planeación tributaria. Respecto de su importancia, pues permite determinar los posibles efectos de los impuestos en la evaluación de proyectos de inversión en forma anticipada, considerar alternativas de ahorro en impuestos en las operaciones que se realicen y en los proyectos de inversión, mejorar el flujo de caja de las compañías, ese punto también es muy importante, sobre todo en estas épocas de recesión o de afectación económica por virtud de la pandemia. El manejo del flujo de caja es un punto bastante importante que hay que tener en cuenta en la compañía, y eso básicamente va atado con las declaraciones de IVA, de ICA y de retención en la fuente. Controlar los riesgos asociados al cumplimiento de las obligaciones fiscales y a que se tomen las decisiones correspondientes. Y ahí digamos que vale la pena hacer una diferencia entre la planeación tributaria y la elusión y la evasión. Normalmente, como les digo, tiene una diferenciación un poco sutil, pero si uno se va como al ánimo o a la intención de la elusión y de la evasión, siempre se está buscando una violación directa o indirecta de la ley. Así ocurre pues en el escenario de la elusión, donde nosotros tenemos una violación indirecta de la ley. Se trata de operaciones que formalmente son legales, digamos que cumplen con toda la estructura eh, conceptual o los requisitos formales que establece la ley, pero digamos son una fachada o son un disfraz de una relación económica oculta, distinta detrás de esa operación. Por eso se considera que la elusión es ilegítima o antijurídica, y allí digamos que por eso es que hacemos énfasis en el hecho de cuidar y preservar el principio de la sustancia sobre la forma en las actividades que logremos encuadrar durante nuestra planeación tributaria. La elusión ha sido una noción genérica en la cual se han encuadrado las violaciones indirectas de la ley, pues básicamente son conductas que formalmente son legales, pero en el fondo constituyen un fraude a la ley, una defraudación fiscal o un abuso del derecho. De esa manera, pues no hay una conducta de ocultamiento ante la administración ni el suministro de información falsa, pero su fondo o su sustancia no se corresponde con una realidad económica o con un propósito de negocios verdadero. Por el contrario, digamos que la planeación tributaria sí tiene una sustancia económica de fondo y tiene un propósito de negocios legítimo y adecuado con la ley tributaria. Por el contrario, digamos que la evasión pues es un poco más sencilla de entenderlas. Básicamente una violación directa de la ley. Se constituye como una violación directa de las obligaciones formales o sustanciales de carácter tributario. Por ejemplo, una evasión es presentar o incluir dentro de la declaración tributaria gastos que deben soportarse con facturación electrónica y no se hace, y de todas formas se incluye en la declaración ese gasto. Entonces es un poco, digamos, como por decirlo de alguna manera, más grosera que la elusión. Hay una conducta de ocultamiento ante la administración y de suministro de información falsa, rasgo que, digamos, lo diferencia en gran medida con la elusión, y se identifica principalmente un elemento de dolo y una intención de conducta de evadir la ley. Entonces se trata de comportamientos activos o pasivos por parte del contribuyente, como la omisión de ingresos, la omisión de activos, la inclusión de costos y gastos inexistentes,
la compra de facturas, la inclusión de IVAs descontables inexistentes, la inclusión de pasivos inexistentes, la omisión de pago de retenciones en la fuente o el IVA generado, impuestos retenidos, ocultación o información tributaria relevante. Y pues digamos que desde el punto de vista comporta evidentemente un mayor nivel de riesgo para la organización cuando toma este tipo de posiciones tributarias. Y digamos que en este punto, pues la invitación de ninguna manera es adoptar ningún tipo de estas posiciones ni este tipo de figuras, porque finalmente, bajo los programas de administración y de fiscalización de la administración tributaria, pues este tipo de violaciones a la larga o en el largo plazo lo que van a generar es una mayor pérdida para la compañía en el sentido de tener que reliquidar un impuesto, tener que pagar una sanción, unos intereses, etcétera. Entonces, la planeación tributaria no comporta ni una evasión ni una elusión, sino es un ejercicio juicioso y adecuado con base en la normatividad vigente que nos permite estructurar nuestro negocio de la mejor manera posible sin que se viole la ley de manera directa o indirecta. Y así, digamos que evitando los riesgos asociados y disminuyendo ese patrón o ese nivel de aversión al riesgo que tiene la compañía en materia tributaria. Eh, la evasión evidentemente está castigada por nuestra legislación tributaria, incluso pues tienen algunas normas del Código Penal que tienen efectos sobre los agentes retenedores y sobre los responsables de IVA, que es principalmente lo que se quiere evitar. Entonces, la primera consideración que hay que tener para este 2022 es ese escenario de planeación tributaria adecuada bajo los estándares que nos establece la ley. Hay otro tema muy importante que ha surgido con ocasión de las últimas reformas tributarias, y es que como ustedes saben o como posiblemente lo han tenido que sufrir, las tarifas de retención en la fuente y el volumen de retención en la fuente que declaran las compañías es mucho más alto que como ocurría en años anteriores, básicamente por la existencia de más conceptos sujetos a retención en la fuente, por el incremento de tarifas, por el incremento de bases gravables sujetas a retención en la fuente, que al final han llevado a que tengamos saldos a favor en las declaraciones tributarias. Y digamos, ese no es el escenario ideal desde el punto de vista, desde el punto de vista de una política fiscal de Estado responsable, porque en teoría la retención en la fuente es un pago anticipado del impuesto, de manera que el escenario ideal desde el punto de vista normativo y práctico eh, es que la retención en la fuente cruce en su totalidad con el impuesto a cargo del contribuyente. Eh, y no que termine pagando de más. Y es lo que está sucediendo a raíz de las últimas reformas tributarias. Y es que los contribuyentes en materia de retención en la fuente, en materia de IVA y en materia de renta, finalmente están arrojando saldos a favor. En primer lugar, también por las situaciones económicas de las compañías derivadas de la pandemia, la disminución de sus ingresos y el mantenimiento Entonces, de el los gobierno costos actual y gastos de Ucrania está a favor de en un mismo nivel. em, y de igual manera, pues teniendo unas retenciones en la fuente bastante altas. Entonces, otro tema importante dentro de esta planeación es la solicitud o la forma de recuperar estas devoluciones de saldos a favor. Si yo tengo una planeación tributaria inadecuada, donde estoy planteando figuras elusivas o contradictorias totales a la ley, probablemente cuando yo pretenda solicitar la devolución o compensación del saldo a favor, no voy a tener la posibilidad de recuperarlo en su totalidad. E incluso hablo el riesgo de que me fiscalicen la declaración inicialmente presentada. Y ese no es un escenario recomendable. El escenario recomendable es que si yo, por consecuencia de la aplicación de las retenciones en la fuente y de la normatividad tributaria, arrojo un saldo a favor, pues asimismo, cumpliendo con todos los requisitos de la ley,
tenga la posibilidad de solicitarlo en devolución o en compensación en su totalidad. Y sobre todo, por este tema va muy relacionado con el flujo de caja, porque la devolución del saldo a favor finalmente le permite a la compañía contar con unos recursos adicionales para poder desarrollar su actividad económica de la mejor manera posible, seguir cumpliéndole con sus proveedores, con sus trabajadores, poder realizar actividades de inversión, etcétera. Entonces, los saldos a favor no son algo, digamos, que se deba dejar a un lado de la planeación tributaria. Entonces, ¿qué es una devolución de un saldo a favor? Es básicamente una cuenta por cobrar a la administración tributaria, en este caso la DIAN, por parte del contribuyente o responsable proveniente de su declaración privada, de una declaración tributaria o aduanera. El uso que se le puede dar al saldo a favor, tenemos básicamente tres usos que la ley nos permite frente al saldo a favor. El primero es compensar el saldo a favor con las deudas que el mismo contribuyente tenga por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses o sanciones. Tomar el saldo a favor en su declaración privada e imputarlo en el mismo impuesto para el siguiente periodo gravable, de manera que cuando yo presente mi siguiente declaración no tenga que desembolsar recursos a la administración tributaria. Y digamos que ahí puede ocurrir o se disminuiría el riesgo de endeudamiento para cumplir con las obligaciones tributarias. O solicitar en devolución efectivamente ese recurso para utilizarlo dentro del giro ordinario de los negocios de la compañía. Y en ese punto, a raíz de la pandemia, ustedes recordarán que el gobierno nacional en el año 2020 creó un procedimiento específico o adicional para la devolución de los impuestos. Y hoy día nosotros tenemos en nuestra legislación dos procedimientos para solicitar la devolución de saldos a favor. Tenemos el procedimiento tradicional u ordinario que está contemplado en el Estatuto Tributario, en virtud del cual la administración tributaria me debe entregar una devolución del saldo a favor dentro de los 50 días siguientes hábiles a la solicitud del mismo, prorrogables por un periodo adicional de 90 días a solicitud o por disposición de la DIAN. Y está el procedimiento de devolución automática que se logra en 15 días y es un mecanismo muy importante en estas épocas, repito, de cuidado y de mantenimiento del flujo de caja de las compañías. Entonces, esa devolución automática es bastante importante, es un mecanismo de mucha relevancia en el ejercicio financiero de las compañías. Y para eso el gobierno nacional en los primeros días de febrero profirió el decreto 176 de 2022, el cual establece un requisito para la procedencia de la devolución automática de saldos a favor, ya sea en el impuesto sobre la renta o en el impuesto sobre las ventas por parte de la DIAN. Y básicamente lo que la norma nos dice es que para poder solicitar ese procedimiento o esa aplicación del procedimiento de devolución automática, yo debo tener soportado más del 85% de los costos y gastos y o de los impuestos sobre las ventas descontables, según si se trata de la declaración de renta o del impuesto sobre las ventas, eh, en, en, en facturación electrónica, es decir, que mis proveedores me hayan emitido yo esté soportando ese costo, ese gasto o ese impuesto descontable en el mecanismo de facturación electrónica. De manera que solo el 15% de esos conceptos puede estar fuera del ámbito de la facturación electrónica. Y allí digamos que es importante resaltar que no todos los conceptos que constituyen costo o gasto deben estar soportados en el tema de facturación electrónica. Hay unos conceptos que se excluyen de este cálculo, como por ejemplo los pagos de nómina. Los pagos de nómina no hacen parte de este cálculo del 85%, tampoco hacen parte de este cálculo los documentos equivalentes, como por ejemplo etiquetes de peajes, pólizas de seguros, bueno, las pólizas ya ahora también emiten factura, algunas, pero peajes, tiquetes,
transportes, donde digamos el documento equivalente es suficiente. Em, y algunos otros conceptos que por estar ya en el sistema de facturación electrónica, como por ejemplo el documento equivalente de soporte electrónico con personas no obligadas a facturar, pues también se encuentra por fuera de este cálculo. Entonces, al final, digamos, no es como que el total del 85% de los costos o gastos, sino solo aquellos que están, digamos que incluidos o están por fuera de alguna de esas reglas especiales que ya tenemos, son sobre los que yo voy a contar el 85% de costos o gastos soportados con facturación electrónica. Entonces, ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta y que dentro de un ejercicio de planeación tributaria, pues adecuar nuestros sistemas y adecuar nuestros procedimientos administrativos, pues hará mucho más fácil y mucho más expedita la obtención de la devolución de estos saldos a favor. Hay otro tema importante relacionado con los sistemas de planeación tributaria, que es la revelación de posiciones inciertas. Quizás aquí los equipos contables tengan un poco más de experiencia en el tema, pero la CINIF 23 establece, es una disposición contable con profundos impactos tributarios en la medida que lo que esta norma internacional financiera nos dispone es que yo en mis estados financieros debo revelar o debo dar a conocer e identificar esas partidas que puedan generar controversia con la administración tributaria, hacer un análisis juicioso sobre la probabilidad de ocurrencia de esos cuestionamientos, la cuantificación, es decir, su medición en el impacto en el estado financiero, cuánto riesgo de pérdida económica puedo tener en el evento en el que alguna de estas posiciones tributarias inciertas se presente, la revelación de la misma en las notas a los estados financieros, y un efecto importante es que en la medida que la contabilidad sirve como medio de prueba para la administración tributaria, hemos visto cómo la administración tributaria en sus procesos de fiscalización está haciendo mucho énfasis en la CINIF 23 y parte de allí muchos de sus ejercicios de fiscalización. Entonces, la adopción de una planeación tributaria adecuada, con una definición de criterios acordes con la legislación tributaria, pues me disminuye el riesgo de revelarle a la administración tributaria con anterioridad cuáles son esos puntos en los que yo pudiera tener un cuestionamiento con ella y de alguna manera facilitarle su labor. Entonces, la CINIF 23 tiene una importancia relevante y aquí digamos que el mensaje es a tomarla con mucho juicio, con mucho orden en su redacción y en lo que se está revelando en esa CINIF que debe corresponder con la realidad económica de la compañía. Ahora, digamos que quisiéramos hacer un énfasis en algunas tarifas especiales al impuesto sobre la renta que se mantienen vigentes para este año y que con base en algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional en el pasado, pudiera entender uno que en el evento en el que ocurra una reforma tributaria que desaparezca o elimine o disminuya estas tarifas especiales, pues se pueden mantener bajo el criterio del derecho adquirido o de la posición, digamos que cierta que ya tiene el contribuyente al momento de desarrollar su actividad económica. De hecho, en el pasado lo vimos con la renta exenta hotelera que se había creado eh, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que recuerden ustedes que en el año 2012, con la expedición del CRE, se estableció que estas empresas, pues en teoría al ser el impuesto del CRE un impuesto distinto a la renta, pues no iban a ser, digamos que, beneficiarias de la renta exenta también en este impuesto. Y en su momento la Corte Constitucional lo que estableció era que los hoteles que ya se habían constituido y que ya estaban vigentes eh, a partir del año 2013,
2003 y que se habían construido en su totalidad en el año 2016, tenían una exención al impuesto sobre la renta por 30 años. Al haberse desaparecido el CREE en el año en la reforma tributaria del año 2016, estos quedaron con una renta o con una tarifa de renta del 9%. Y entonces allí, digamos que lo que la Corte dijo fue que había una posición adquirida, que había un derecho adquirido, que había una seguridad jurídica que ya tenían estos inversionistas por un término de 30 años, de manera que aquellos que ya tenían su hotel construido para esa fecha, pues iban a seguir manteniendo su renta exenta por el término que estaba inicialmente establecido. Y solo aquellos que entraban a funcionar después del 2017, pues iban a tener esta renta especial del 9%. Entonces, bajo ese criterio, bajo ese antecedente histórico jurisprudencial, es importante ver de qué manera pudieran aprovecharse estas tarifas especiales en lo que queda del año 2022. Y las que tenemos hoy día son las zonas francas que tienen para una tarifa del impuesto sobre la renta del 20% para las personas jurídicas que sean usuarios de una zona franca. De igual manera, las rentas hoteleras que realmente se establecieron en un 9% con la ley 2155 para los servicios hoteleros, la nueva ascensión, prestados a hoteles que se construyan dentro de los 15 años siguientes a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley 2155 por un término de 30 años y los servicios hoteleros que se remodelen o amplíen dentro de los 15 años después de la vigencia de la ley. También tenemos la tarifa especial para las SOMAC, que son las empresas constituidas en las zonas más afectadas por el conflicto nacional. Actualmente pues tenemos un decreto que es el decreto 1650 del 2017 que establece 344 municipios en todo el territorio nacional de los 1096 municipios que tenemos en el país. 344 han sido declarados como una zona más afectada por el conflicto y ellos digamos que tienen una tarifa progresiva del impuesto sobre la renta con unas condiciones particulares que digamos en esta ocasión no vamos a entrar a revisar, sino sencillamente estamos haciendo un recuento de esas tarifas que tenemos actualmente. Y tenemos también la tarifa del 9% para las personas jurídicas cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural. Como les decía, probablemente lo que vamos a tener en el nuevo gobierno que quede es una reforma tributaria. Eh, no creo que vaya a ocurrir un incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta que, como ustedes saben, a partir de este año es del 35%. Probablemente incluso la tarifa varíe, pero hacia abajo. Pero al final la tarifa nominal no es la que yo resulto pagando, sino la que finalmente me interesa es la tarifa efectiva. Y en muchos estudios se ha evidenciado que la tarifa efectiva impositiva en Colombia puede llegar a ser incluso de más del 42% sobre la utilidad empresarial. Entonces, en la medida que se disminuyan o se limiten los beneficios o las deducciones o todo aquello que afecta a la base gravable y la determinación del impuesto, pues esta tarifa puede tender a incrementar, de manera que el ejercicio de planeación, reitero, es bastante importante. Hay otro régimen importante del cual queremos hablar y que hoy día se encuentra vigente y en el que hemos tenido la posibilidad de calificar a varias empresas, que es el régimen holding colombiano. Este régimen de compañías holding colombiana fue introducido a la legislación colombiana bajo la ley 1943 del 2018, pero esa norma fue inexequible y finalmente tuvo que volver a ser retomada en los mismos términos por la ley 2010 del 2019. Recuerden que la ley 1943 finalmente fue declarada inexequible y básicamente lo que se hizo con la 2010 fue volver a crearla básicamente casi en los mismos términos. Y se entiende por compañías holding colombianas aquellas sociedades que tienen como una de sus actividades principales la tenencia de valores, la inversión o holding de acciones o participaciones en sociedades colombianas o en sociedades del exterior o la administración de dichas inversiones tanto en Colombia como en el exterior.
Un poco la finalidad de esta norma es traer los recursos a Colombia, que se mantengan en el país y que se administren desde el país. Y así digamos que es para poder calificar al régimen holding, ya vamos a ver en qué consisten sus beneficios. Se debe tener una participación directa o indirecta en al menos el 10% del capital de dos o más sociedades nacionales o vehículos de inversión nacionales o extranjeros por un periodo mínimo de 12 meses. Contar con recursos humanos que básicamente son muy sencillos o muy básicos, que le permitan el desarrollo de sujeto social, y para ello se debe contar por lo menos con 3 empleados que se encarguen de la dirección propia de los asuntos de inversión en Colombia y que tomen las decisiones estratégicas sobre sus inversiones y activos dentro y fuera del país. Su beneficio fiscal básicamente consiste en desgravar los ingresos provenientes de las utilidades de esas empresas que están siendo controladas por la compañía holding colombiana, ya sea que se encuentren en Colombia o que se encuentren en el exterior. De esa manera hay una exención del impuesto sobre la renta respecto de los dividendos o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una compañía holding colombiana, es decir, traer los dividendos desde el exterior hacia Colombia está exento de impuesto en Colombia. La distribución de dividendos o participaciones por parte de la holding a un no residente fiscal en Colombia se entienden también como una renta de fuente extranjera, con lo cual pues el accionista que se encuentra en el exterior no percibe o no debería tributar sobre el dividendo que está distribuyendo ese régimen holding. Y la distribución de la prima en colocación de acciones será exenta cuando el beneficiario sea una compañía holding y será ingreso de fuente extranjera cuando la compañía holding la distribuya a un no residente fiscal colombiano. Finalmente, se establece una exención del impuesto sobre la renta o ganancia ocasional a aquellas rentas derivadas de la venta o transmisión de participaciones de una compañía holding colombiana en entidades no residentes en Colombia, excepto por el valor correspondiente a las actividades o a las utilidades obtenidas por la realización de actividades en Colombia. Pues básicamente lo que se busca es que esa utilidad que es percibida por la régimen holding colombiana en el exterior no pague impuestos en Colombia y se mantenga, digamos, que todo el beneficio fuera del país. En materia de ICA, pues las compañías holding se encuentran sometidas al impuesto de industria y comercio en la medida que desarrollen el hecho generador del impuesto. Y allí digamos que cobra relevancia un pronunciamiento reciente del Consejo de Estado en materia de unificación del impuesto de industria y comercio sobre las actividades empresariales o digamos sobre la percepción de utilidades o dividendos. No es el objeto de esta charla, pero digamos que tiene mucho de los componentes que recibiría la régimen holding estarían cubiertos por el impuesto de industria y comercio a la luz de esa jurisprudencia. No obstante, la ley establece expresamente que los dividendos recibidos por las inversiones en entidades extranjeras y que estén cubiertas por el régimen holding no están sujetos al impuesto de industria y comercio. Entonces allí digamos que también tenemos algún tipo de ventaja o de beneficio desde el punto de vista del régimen holding. Tenemos también un beneficio vigente aún para las actividades de economía naranja. Como ustedes recordarán, la economía naranja es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica. Y básicamente lo que busca el Estado es promover y fomentar el ejercicio de estas actividades creativas, de estas actividades artísticas, culturales, que desde el punto de vista de la economía y de la política social, pues pueden ser una fuente importante de generación de empleo eh, y de creación de valor. Entonces, lo que la norma tributaria establece es un beneficio de deducción por la inversión o donación a proyectos de economía naranja. Y esa deducción lo que establece es un 165% del valor realmente invertido o donado en el periodo grabable en que se realice la inversión o donación en proyectos de economía creativa o de economía naranja sobre el impuesto sobre la renta. Entonces, teniendo en cuenta que para este año vamos a tener
una tarifa del 35%. Este tipo de sobrededucciones, yo aquí lo que tengo es el 165% del valor invertido o del valor donado como deducción en el impuesto sobre la renta, son bastante atractivos a efectos de disminuir la tasa efectiva de tributación. Y algunas prerrogativas que hoy tenemos vigentes y que vale la pena explorar es la generación de empleo, por ejemplo, para trabajadores jóvenes entre los 18 y 28 años, caso en el cual el empleador recibirá un aporte estatal equivalente al 25% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de esos trabajadores adicionales. Y aquí cuando nos referimos a trabajadores adicionales, nos referimos a trabajadores que incrementen la nómina del empleador. Si yo tenía una nómina de 100 personas, cada empleo adicional, es decir, el puesto 101, que sea ocupado por trabajadores entre los 18 y 28 años, tengo derecho a que el Estado me subsidie el 25% de un salario mínimo por cada uno de esos trabajadores. También aplica para aquellos trabajadores adicionales que no estén entre 18 y 28 años, es decir, personas mayores de 28 años y que devenguen hasta 3 salarios mínimos. Yo allí voy a recibir un incentivo del 10% de un salario mínimo por cada trabajador adicional. Y los trabajadores adicionales que sean mujeres mayores de 28 años y devenguen hasta 10 salarios mínimos, hasta 3 salarios mínimos, perdón, voy a tener un subsidio del 15% de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, básicamente o principalmente lo que busca esta normatividad es fomentar la creación y la generación de nuevos empleos en el país. Cabe señalar que el beneficio se mantiene, según el decreto 1399, por un término de un año. Ahora, hay un beneficio adicional para el sector agropecuario, que también es un sector que a raíz de la pandemia tiene unas perspectivas de crecimiento bastante importantes y va a tener una renta exenta por 10 años. Entonces, básicamente se trata de establecer un objeto social en las actividades que incrementen la productividad en el sector agropecuario y que yo contrate laboralmente de forma directa un número mínimo de empleados. Y aquí digamos que la ventaja de este tipo de inversiones en el sector agropecuario, em, digamos que es mucho más sencilla porque no requiere la inversión en un solo año gravable. La norma de hecho me permite que yo realice la inversión durante los primeros 6 años de inversión y a cambio de eso voy a tener una exención, es decir, tarifa cero en el impuesto sobre la renta, siempre que yo contrate un número mínimo de empleados dependiendo del número de ingresos que genere esta actividad durante esos 10 años. Entonces, aquí tenemos una tablita que nos relaciona esos montos mínimos de inversión, los ingresos que se deberían generar durante el año gravable y el número mínimo de empleos que se deben generar, donde, digamos, aquí las cifras las tenemos en VTs, pero lo que se busca es, como les digo, fomentar la creación de empleo, ya sea, digamos que desde lo mínimo de un trabajador a 10, teniendo un monto de inversión mínimo de 1.500 VTs ejecutable durante los primeros 6 años. Y finalmente tenemos también un incentivo a la generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales. La ley 1715 del 2014 fue modificada por la ley 1955 y básicamente lo que busca es que los contribuyentes que declaren el impuesto sobre la renta y que dentro de sus actividades realicen erogaciones en materia de investigación, desarrollo e inversión para producir y utilizar energía generada por fuentes no convencionales de energía, tienen el beneficio de deducir hasta el 50% del valor de la inversión en el proyecto en un periodo no mayor de 15 años contados a partir del año gravable siguiente en el que se haya entrado en operación la inversión en esas energías eléctricas con fuentes no convencionales. Entonces, ese es otro beneficio que tenemos a largo plazo en materia de inversión y que hace parte, digamos que, de todo este tema de la planeación tributaria que queríamos compartir con ustedes en este espacio de 50 minutos dispuesto por Ancham para compartir con ustedes. Entonces, concluyendo el tema,
la importancia de la planeación tributaria durante este año. No solamente pasa por acceder a beneficios tributarios que hoy actualmente están en vigencia y de tratar de enfocar las inversiones de la manera más adecuada en el país, sino también pasa por estructurar de manera adecuada y planificar el cumplimiento de los impuestos a lo largo del año, teniendo en cuenta todas estas estrategias que la ley nos permite hacer y que desde Crow estamos a su entera disposición para organizar, para planear, para diseñar, para tener un flujos de caja, para poder tener beneficios tributarios y acceder a los mismos con el cumplimiento de las disposiciones legales. No sé si en este punto quieres, Gilma, que abramos un espacio de inquietudes o de comentarios para las personas que a bien lo tengan. Perfecto, me No parece. sé Si qué tal alguien te tiene parece. alguna pregunta, por favor, simplemente abra su micrófono para hacerle cualquier pregunta a Andrés. Andrés, tú decías algo que es supremamente importante y es esa planeación. O sea, estamos haciendo este primer comité justamente para que las empresas tengan ese checklist y no estén casi finalizando año con ciertas cosas pendientes que de pronto ya a finalizar de año ya no se puede hacer nada. Entonces, en todo tema fiscal y tributario. Entonces, me parece interesantísimo todo lo que nos explicaste hoy, muy pertinente en el momento que debe ser, en ese inicio de año y planeación. Y muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono en este momento. Sí, pues parece que no, pero digamos desde lo más básico como conocer el perfil tributario de la empresa, cuáles son las obligaciones que debo Así es. cumplir, crear un calendario tributario con todas las obligaciones formales y sustanciales durante el año, nos va a permitir hacer el ejercicio de planeación más básico, que es el simple cumplimiento. Pero De el acuerdo. mensaje es que con el panorama que se avecina, con la situación de la que estamos saliendo, el ejercicio de planeación para este año es muy importante. Y el mensaje también es que esto no le queda solamente al representante legal, al gerente general, Mm. o al gerente financiero, que es el que siempre, digamos, que sufre con estos temas tributarios, sino que es realmente una labor que involucra a más áreas del interior de las compañías e incluso a los accionistas. Entonces, nada, ese era el mensaje que queríamos traer para ustedes, lo que queríamos compartir. De todas formas, yo apenas terminemos, te hago llegar la presentación por si alguien quiere consultarla con posterioridad o surgen inquietudes que también nos hagan llegar por intermedio tuyo. Estaremos totalmente abiertos a atenderlos y escucharlos. Claro que sí, siempre lo hacemos, siempre nos quedan preguntas que nos hacen después, así que se las haremos llegar y como saben, estamos grabando la sesión, así que pueden revisar de nuevo toda la presentación que también le estaremos enviando. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo hoy, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y bueno, nos vemos el próximo mes con otro tema en el Comité Tributario. Muchísimas gracias a todos. Bueno, con gusto, que estén muy bien. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, feliz tarde, feliz día. Muchas gracias.